Hola, ¿qué tal, queridos destructores de la ignorancia? La Fraternidad del Palacio de Cristal los saluda nuevamente con esta lección de la teoría cristal. ¿Todo bien? Qué bueno. De lo que hoy platicaremos es algo muy difícil, un tema controversial. ¿Existe Dios? ¡Wow! Si las siguientes palabras molestan a alguien, pido disculpas por anticipado. Sin embargo, debo aclarar, esta es nuestra enseñanza y así la debo de explicar, por lo que pediré de ustedes el mismo respeto que tratamos de dar, pensar y creer. Que si creemos en Dios, claro que sí, le llamamos el absoluto. No deseamos colocar un nombre específico, es la única realidad. Hablar de Dios es siempre un tema difícil que puede llegar a herir el alma de cualquier persona, sobre todo cuando sus conceptos e ideales lo han llevado por una línea de devoción. No juzguemos para no ser juzgados. Con ustedes, Sri Yakashetragna. Platiquemos entonces un poco del gran conflicto entre la ciencia, filosofías y religiones, de donde brotan cuestionamientos dados por aprendizajes, por necesidades de la existencia misma, de la ignorancia, del desconocimiento. Por lo que siempre queda una duda. Para la mayoría, la existencia de Dios es una necesidad. Esto ha creado el gran conflicto entre ciencia y religión. Trataremos de reunir estos bandos en eterna discordia y para ello deberé romper muchos paradigmas establecidos como dogmas, ya sea por la lógica misma, por la observación, incluyendo el método científico, observación, análisis y experimentación. Claramente sin descartar las grandes enseñanzas, empapadas de ideas ancestrales y muchas de ellas perdidas en el tiempo. Veremos cómo leyes y teorías científicas se empalman clara y amablemente con las ideas religiosas, ya sea por lógica o por la misma observación. La lucha en la mente y la conciencia se suscita diariamente, decía yo, por la necesidad que cada individuo tiene. Para la gran mayoría, Dios es una necesidad. Sí, creer en Dios para poder seguir subsistiendo en este mundo en el que no sabemos todo. Así es como se fundamentan las ideas, los dogmas, las religiones, las iglesias y por lo tanto sus fieles. Todo comienza con mitos y relatos. Estos son para las personas que iniciaron el concepto grandes aliados de la necesidad y que con el desarrollo de las diversas tendencias ha ido creciendo y evolucionando. Y sobre todo, en la actualidad, la ciencia no puede lograr satisfacer la mente y el alma de aquellas personas devotas. Por lo tanto, los científicos tratan de agarrarse para declarar y aferrarse a la no existencia de este Dios, al Dios de cada religión. ¿Por qué? Porque no cuadra con sus matemáticas. Y el gran conflicto entre ellos, creo, radica que no quieren salir de la misma casilla que quieren derrotar y justificar como falsa. Aniquilar desde adentro a dicha divinidad y definitivamente, este no es el camino. Sabemos que sí hay verdaderos buscadores de la verdad, sí hay verdaderos luchadores. Muchos de ellos son la salvación para este gran desgaste espiritual de la humanidad. Te quiero preguntar, ¿cuántas veces te has visto involucrado, ya en lo personal o grupalmente,
en cuestionamientos de dudar o reclamar, o hasta enojarte por actos o indiferencias que se le imputan a ese Dios, a tu Dios religioso, al que se le presume de mil cosas y del que estás tan esperanzado, culpándolo de inverosímil, castigador, manipulador, cruel, temperamental, o simplemente no entiendes por qué Él permite tal o cual acción, posición, reprimenda o castigo. ¿Te has cuestionado esto de alguna manera? Y últimamente, ¿por qué Dios esta pandemia o estas guerras donde sufren y mueren tantas personas buenas y las malas salen ilesas? Y algo más clásico, porque a los malos les va bien, mamá, y a los buenos pobreza y sufrimiento. ¿Por qué Dios es así? Es bien cierto que estas cuestiones te roban diariamente fuerza, rompen tu corazón en tu amamantada forma de pensar de Dios, de tu devoción. Y así te alejas deprimido de esta tu actual religión, te enojas, sí, y vuelves a salir y corres y buscas refugio en otro lado, porque no puedes vivir sin un concepto de Dios que sea dador de vida y cumplidor de promesas. A veces te refugias en la ciencia y aún así tienes que aliarte a algo que te sigue, que sigue en tu alma, en tu mente, el recuerdo de la condenación eterna. ¡Qué miedo! En la siempre frecuente oscuridad de este mundo y en tu desesperación, no puedes dejar de creer, no puedes dejar de necesitar. Dios, ¿dónde estás? Hazme esto, por favor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi padre? ¿Por qué se murió tal persona que era tan buena? Y en eso recuerdas al Creador. Y al leer, es drástico, castigador, vengativo y manipulador. Y dices, no puede ser. Esto te duele mucho, te duele y te hace sentir, sí, vuelves a sentirte culpable y pecador. Pero no, la idea no está así. Alguien tiene que tener la culpa. ¿Y te acuerdas del demonio y sus huestes? ¿Y recuerdas que ese demonio también es hijo de Dios? Pero se volvió el perpetrador y el mentiroso. ¿El culpable es él? Tu investigación. Vuelves a leer la Biblia, un versículo, y ves Jesús en sus 40 días, que está en el desierto. Se aparece este demonio y le pide a Jesús que se arrodille ante él, y entonces él le entregará su reino. Todo lo que ves, toda la tierra, porque es mía, ya que a mí me fue dada. Chispas. Pero ¿quién demonios se lo dio al demonio? Que además tenga ese poder y posesión para poder dar lo que hay y que sea propio, sino el mismo Creador. O sea, Dios. ¿Estás viviendo en un mundo, en un planeta otorgado al demonio? Y ahora te sientes que estás tan cercano a ese demonio como nunca. Ahora tienes que entender por qué pagas con pobreza, enfermedad, sufrimiento y muerte. ¿Será por eso que tu amado Dios de amor no te cumple y no te cuida? Por pecador. Claro que no, te rehúsas, no quieres creer en esto y no puedes seguir así. ¿Y qué haces ahora? Claro, culpas a otro y ya no a Dios y culpas a tal persona por culpa del diablo. Definitivo, culpar a alguien siempre es mucho más sencillo
Es más fácil masticar este trago aunque se te siga atorando. Decepcionado te acercas nuevamente a la ciencia, o si eres un poco romántico, lees al Dios de Spinoza, y ¿por qué no? El mismísimo Einstein creía en él. Claro, esto si eres inteligente. Si no, puedes caer en una secta o subreligión en donde gritarás, aleluya hermanos, oremos, llenándote de éxtasis. O te acercas a un grupo de adoradores de ideales mágicos y seres tribales con arcaicos rituales. O hasta tal vez en la New Age te acerques a un grupo de extraterrestres que te tienen prometida una salvación en una nueva era de oro. En tu mente ahora resurge en silencio la idea de la fe. No puedes seguir rompiendo tus cánones. El principio del conflicto radica en la ignorancia, el miedo y la duda. Y de ahí la necesidad de la fe. Empecemos diciendo que la fe se define como una seguridad intangible, la confianza de que algo es, porque así debe de ser y que se puede demostrar como una verdad intangible. Bueno, veamos que existen entonces 3 tipos de fe. Explicaré. Existe primero la fe necesaria. Esta es la que te expone y obliga a una religión o creencia en una deidad. Y esta se te exige, debe ser una fe ciega, necesaria. Y es por lo tanto eso mismo, una necesidad de la humanidad ante la adversidad diaria y existencial. Se te exige que necesitas creer que Dios está contigo. Tenemos la fe creída. Es también una forma de pensar en que algo o alguien te podría ayudar, visto como una religión. También lo vemos frecuentemente en la vida diaria. Y es también una necesidad esperanzadora. Estas dos son más bien esperanza, no fe. Más que nada, se te enseña que debes de tener fe en Dios y que Él te dará lo que pides y por lo tanto mereces. Pero tienes que creer. Y por último vemos la fe real. Esta se debe de basar en una certeza irrefutable de la acción a cometerse y que pueda ser comprobada claramente. En otro tiempo platicaremos de la fe, como lo ve la teoría cristal. Cuando veamos las formas del absoluto, nuestro Dios, existe una gran crisis existencial de la humanidad. Esperar definitivamente la ayuda. Se le ha enseñado a la humanidad que debe de esperar la ayuda, una mano que salga y te perdone. Lo que creemos que este Dios bueno y lleno de amor es lo que debería de hacer. Y no sucede nada. Reaccionamos con un pensamiento muy frecuente de negación y culpa. Y muchas veces es en forma personal y sí, te vuelves a sentir pecador, inferior. No lo vales, ya que eso es lo que te han enseñado. Eso es lo que te han obligado a creer. ¿Has pensado y reflexionado que a lo mejor todo esto que sucede no lo mereces? ¿O es que algo tienes que entender o aprender de ello? Ya no más tonterías. O puedes decir, si eres muy devoto, son pruebas y tribulaciones que el Señor pone en mi camino. De una manera o de otra, eres un personaje digno de manipulación. Te preguntarás ahora, si continúas en la teoría cristal, en esta forma de pensar, ¿puedo lograr tener fe real en Dios?
certeza? Mi respuesta es, ¿a qué Dios te refieres? ¿A tu Dios religioso o al mío, el absoluto? Se nos termina el tiempo y tengo que mandar esto a una o más lecciones. Por lo pronto tienes una semana para meditar muchísimo en estas palabras. Si estás de acuerdo, nos vemos la semana que entra. Solo espero que haya podido desenterrar a otro luchador de este mar de manipulación y negatividad. Me pregunto, ¿este luchador eres tú? Te esperamos en nuestras redes sociales. Shanti Namaste. Síguenos en nuestras redes sociales. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Si quieres conocer más sobre la teoría cristal, únete a nuestro grupo de estudio en Facebook. Encontrarás el link en la descripción del video.